La última cena y la traición de Judas, amor, traición y redención en la historia bíblica. La última cena es uno de los momentos más emblemáticos y trascendentales en la narrativa bíblica. Este evento, descrito en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y complementado con detalles en el Evangelio de Juan, representa el clímax del ministerio terrenal de Jesús. En una noche cargada de simbolismo, Jesús comparte una última comida con sus discípulos antes de su arresto y crucifixión. Durante esta cena, se instituye la Eucaristía, un sacramento central para millones de cristianos, y se revela la inminente traición de uno de sus más cercanos seguidores, Judas Iscariote. La última cena no solo es un momento histórico, sino también profundamente espiritual. Marca el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, simbolizado en el pan y el vino, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Al mismo tiempo, la traición de Judas pone de manifiesto la fragilidad humana frente al pecado y la tensión entre el libre albedrío y la soberanía divina. En esta publicación, exploraremos la última cena desde múltiples perspectivas, su contexto histórico y espiritual, la institución de la Eucaristía, el significado de la traición de Judas, y las lecciones de amor y redención que este evento ofrece. A lo largo de estas reflexiones, veremos cómo esta historia sigue resonando en la vida de los creyentes hoy en día. Contexto histórico y espiritual de la Última Cena. La Última Cena tuvo lugar en el contexto de la celebración de la Pascua judía, una de las festividades más importantes del calendario hebreo. La Pascua conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, narrada en el libro del Éxodo. Durante esta celebración, los judíos recordaban cómo Dios, a través de Moisés, liberó a su pueblo con milagros poderosos, incluido el paso del Mar Rojo. El sacrificio del Cordero Pascual, cuya sangre fue pintada en los dinteles de las puertas para proteger a los primogénitos israelitas de la muerte, era el elemento central de esta festividad. Jesús, siendo judío, observó esta tradición con sus discípulos. Sin embargo, resignificó la celebración al instituir un nuevo pacto, donde él mismo se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Este cambio transforma el significado de la Pascua, de una liberación física de la esclavitud en Egipto a una liberación espiritual del pecado y la muerte. El cenáculo, un espacio de comunión. La última cena tuvo lugar en un lugar conocido como el cenáculo, una habitación grande y preparada especialmente para la ocasión. Según las Escrituras, Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar la Pascua, siguiendo instrucciones específicas. La tradición cristiana identifica este lugar en Jerusalén como un espacio cargado de simbolismo, no solo como escenario de la Última Cena, sino también como el lugar donde los discípulos se reunieron después de la resurrección y donde ocurrió el Pentecostés. El cenáculo simboliza comunión, intimidad y preparación. En este espacio, Jesús no solo compartió una comida con sus discípulos, sino que también reveló su corazón. Fue un momento de enseñanza, advertencia y amor. Aquí, Jesús lavó los pies de sus discípulos, un acto que subvirtió las expectativas sociales de la época y demostró su compromiso con el servicio humilde. Los discípulos, expectativas y tensión. Los discípulos que acompañaban a Jesús durante la Última Cena probablemente experimentaron una mezcla de emociones. Habían seguido a Jesús durante años, testigos de sus milagros y enseñanzas, pero también enfrentaban crecientes tensiones con las autoridades religiosas y políticas. La atmósfera de la cena estaba cargada de anticipación y ansiedad. Jesús, consciente de lo que estaba por venir, utilizó este momento para preparar a sus discípulos para los eventos que seguirían. Les habló de su traición, su muerte y su resurrección. Sin embargo, las reacciones de los discípulos variaron. Algunos mostraron incredulidad, otros temor, y Judas, el traidor, permaneció en silencio, ocultando sus verdaderas intenciones. Institución de la Eucaristía. Uno de los momentos más significativos de la Última Cena fue la institución de la Eucaristía. Según los Evangelios, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Luego, tomó una copa de vino y declaró, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros».
Estas palabras marcaron el inicio de una práctica que ha sido central para la fe cristiana a lo largo de los siglos. La Eucaristía es un recordatorio del sacrificio de Jesús en la cruz, donde su cuerpo fue entregado y su sangre derramada para la salvación de la humanidad. También es un acto de comunión entre los creyentes, que se unen espiritualmente al participar de estos elementos. El nuevo pacto. La institución de la Eucaristía introdujo un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. En el Antiguo Testamento, el pacto entre Dios y su pueblo se basaba en la ley dada a Moisés. Sin embargo, este pacto era imperfecto, ya que dependía de la obediencia humana. Jesús, al ofrecerse como sacrificio perfecto, estableció un pacto basado en la gracia, la fe y el amor. El pan y el vino no solo simbolizan el sacrificio de Jesús, sino también su presencia continua entre sus seguidores. En la Eucaristía, los cristianos encuentran fortaleza espiritual, perdón y una conexión profunda con Dios. El lavatorio de los pies, humildad y servicio. Además de la institución de la Eucaristía, el Evangelio de Juan describe cómo Jesús lavó los pies de sus discípulos durante la última cena. Este acto era tradicionalmente realizado por los sirvientes, pero Jesús, el Maestro y Señor, asumió este rol para enseñar una lección de humildad y servicio. El lavatorio de los pies es una invitación a los creyentes a vivir una vida de servicio desinteresado. Jesús les dijo, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Este acto demuestra que el liderazgo en el reino de Dios no se trata de poder, sino de servir con amor y humildad. La traición de Judas Iscariote. Judas Iscariote es una de las figuras más polémicas en la historia bíblica. A lo largo de los evangelios, su rol como traidor está claramente señalado, pero su historia es más compleja de lo que parece a simple vista. Como uno de los 12 discípulos, Judas tuvo un acceso cercano e íntimo a Jesús. Presenció milagros, escuchó sus enseñanzas y compartió momentos únicos en el ministerio terrenal del Mesías. Sin embargo, Judas también tenía sus luchas internas. Según Juan 12, Judas era el encargado de la bolsa de dinero del grupo, pero se insinúa que a menudo tomaba de ella para su propio beneficio. Este detalle sugiere que la avaricia podría haber sido una de las razones detrás de su traición. Sin embargo, el problema va más allá de lo material. Judas parece haber tenido expectativas incorrectas sobre Jesús y su misión. Al igual que otros judíos de su tiempo, podría haber esperado que Jesús instaurara un reino terrenal y derrocara a los romanos, y al no ver cumplidas estas expectativas, su desilusión lo llevó a tomar decisiones desesperadas. El momento de la traición. La traición de Judas fue anticipada por Jesús durante la última cena. En un momento de tensión, Jesús declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Esta revelación dejó a los discípulos consternados. Uno tras otro preguntaron, ¿soy yo, Señor? La respuesta de Jesús fue críptica, el que moja conmigo la mano en el plato, ese me entregará. El Evangelio de Juan detalla que Jesús ofreció un trozo de pan mojado a Judas, confirmando su papel como el traidor. En ese instante, Satanás entró en Judas, y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas salió inmediatamente, y los demás discípulos no comprendieron completamente lo que estaba ocurriendo. Teología de la traición, predestinación y libre albedrío. La traición de Judas plantea preguntas profundas sobre la relación entre la soberanía divina y el libre albedrío humano. ¿Estaba Judas predestinado a traicionar a Jesús, o actuó por su propia voluntad? Jesús sabía desde el principio que Judas lo traicionaría, pero eso no significa que Judas no tuviera elección. La Biblia muestra a Judas como un hombre que tomó decisiones conscientes, aunque éstas sirvieron para cumplir un propósito divino. Esta paradoja ilustra la tensión entre la libertad humana y el plan soberano de Dios. Aunque Judas fue responsable de sus acciones, su traición fue parte del plan redentor que permitió la crucifixión y resurrección de Jesús, elementos centrales para la salvación de la humanidad. La cena como momento de amor y redención. A pesar de la traición inminente, Jesús demostró un amor incondicional hacia Judas y los demás discípulos. Este amor se refleja en cada acción durante la última cena, desde el lavatorio de los pies hasta la institución de la Eucaristía.
Jesús no excluyó a Judas de la mesa ni lo trató de manera diferente. Esto subraya un mensaje central del Evangelio: el amor de Dios no está condicionado a nuestras acciones. Jesús también ofreció a Judas múltiples oportunidades para arrepentirse. Al señalar al traidor, Jesús no lo humilló públicamente, sino que le habló en un tono que le permitiera reflexionar sobre sus actos. Incluso hasta el último momento, Judas tuvo la opción de cambiar su decisión, pero eligió seguir adelante con su plan. La redención en el sacrificio de Jesús. La última cena prefigura el sacrificio de Jesús en la cruz. El pan partido simboliza su cuerpo entregado, y el vino derramado representa su sangre, que sería la base del nuevo pacto. Este sacrificio es la expresión máxima del amor y la redención. Jesús no solo se ofreció por sus discípulos, sino por toda la humanidad, incluyendo a Judas. La redención es un tema central en la teología cristiana. A través de su muerte y resurrección, Jesús pagó el precio por el pecado y abrió el camino para la reconciliación entre Dios y los hombres. La traición de Judas, aunque dolorosa, fue instrumental en este plan divino. Lecciones espirituales de la Última Cena. La Última Cena ofrece múltiples lecciones para los creyentes. En primer lugar, enseña sobre la importancia de la comunión, no solo como sacramento, sino como una forma de compartir la fe y el amor en comunidad. También subraya la necesidad de la humildad y el servicio, ejemplificados en el lavatorio de los pies. Además, la historia de Judas es un recordatorio de las consecuencias del pecado y la necesidad del arrepentimiento. Aunque Judas falló, Pedro, quien también traicionó a Jesús al negarlo, encontró redención a través del arrepentimiento. Esto muestra que, independientemente de nuestros errores, siempre hay esperanza en Cristo. Reflexión sobre el papel de Judas en la historia bíblica. La figura de Judas ha sido objeto de debate durante siglos. En la tradición cristiana, a menudo se le presenta como un villano, el traidor por excelencia. Sin embargo, algunos teólogos argumentan que Judas fue una herramienta necesaria en el plan de Dios. Sin su traición, los eventos que llevaron a la crucifixión no habrían ocurrido de la misma manera. Este enfoque no excusa las acciones de Judas, pero muestra cómo Dios puede usar incluso el mal para cumplir sus propósitos. En Romanos 8, Pablo escribe: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto incluye incluso los actos más oscuros, como la traición de Judas. El arrepentimiento y la gracia. El destino de Judas después de la traición es trágico. Según Mateo 27, Judas sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los líderes religiosos, pero al no encontrar consuelo, se quitó la vida. Esto contrasta con Pedro, quien también traicionó a Jesús pero buscó su perdón y fue restaurado. La diferencia radica en cómo ambos manejaron su pecado. Judas, en su desesperación, no buscó la gracia de Dios, mientras que Pedro sí. Esta diferencia resalta la importancia de reconocer que la misericordia de Dios está disponible para todos, incluso para aquellos que han cometido los peores errores. El legado de la Última Cena. La Última Cena fue fundamental para la identidad de la Iglesia primitiva. En el libro de los Hechos y las cartas de Pablo, vemos cómo la práctica de la Eucaristía se convirtió en un acto central de adoración. Pablo escribe en 1 Corintios 11: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La Eucaristía no solo era un recordatorio del sacrificio de Jesús, sino también un acto de unidad entre los creyentes. En un mundo dividido por cultura, lengua y clase social, la mesa del Señor era un lugar donde todos podían participar como iguales. La Última Cena en el arte y la cultura. A lo largo de la historia, la Última Cena ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Una de las representaciones más icónicas es la pintura de Leonardo da Vinci, que captura el momento en que Jesús anuncia la traición. Este cuadro no solo es una obra maestra artística, sino también una meditación sobre las emociones humanas y el significado espiritual del evento. En conclusión, la Última Cena y la traición de Judas son un reflejo de los temas más profundos de la fe cristiana: amor, pecado, redención y esperanza.
Jesús, a través de su sacrificio, mostró que el amor de Dios trasciende incluso las traiciones más amargas. Judas, por su parte, nos recuerda la fragilidad de la humanidad, pero también la profundidad de la gracia divina. Este evento sigue siendo relevante hoy, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su relación con Dios, con los demás y con ellos mismos. Es una historia que desafía, inspira y transforma.